Buenos días. Bueno, pues el día de hoy vamos a exponer nuestro trabajo final. El nombre de este trabajo es una propuesta de manejo agroecológico de gusano cogollero con nombre científico Spodoptera frugiperta en maíz criollo mejorado amarillo tuxpeño. Siguiente, por favor. Antes de iniciar con los materiales y métodos, me gustaría dar un contexto general de lo que fue el trabajo. Los daños por gusano cogollero en México llegan a ser desde un 20% de la pérdida del cultivo hasta la pérdida total en infestaciones severas. Con este trabajo se plantea la evaluación de dos estrategias de manejo de plagas, uno químico y uno agroecológico. Estos manejos, estas formas de manejo se evalúan se van a ver evaluadas en el porcentaje de daño causado en el cultivo amarillo, pues conforme los muestreos que se van realizando para poder capturar los datos. En este caso, nosotros trabajamos con un manejo químico y 4 extractos vegetales el nombre de manejo agroecológico. En este caso, pues como ya dije, la variable respuesta fue el porcentaje de daño en las plantas del cultivo de maíz. Ahora, iniciando con los materiales y métodos, el área de estudio fue San Luis Acatlán Guerrero. Para el caso del manejo cogollero, se utilizaron las dosis de 500 gramos por hectárea de abamectina, cual es un insecticida que se encuentra en polvo granulado. Por otro lado, los extractos vegetales se utilizaron una concentración del 5% y puedes pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Para el muestreo y captura de los datos se llevaron a cabo monitoreos que fueron realizados por medio de la técnica de muestreo de 5 de oro, la cual consistió en registrar 5 sitios de la parcela. Este muestreo es recomendado para superficies menores a 10 hectáreas según la literatura. Por cada muestreo se contabilizó el daño de 10 plantas de maíz en cada uno de los sitios. En este caso, pues fueron 5 sitios, teniendo un resultado o un total de 50 plantas muestreadas. Siguiente, por favor. Ok, evaluación del porcentaje de daño. Para poder determinar estos porcentajes de daño, los muestreos se llevaron a cabo antes de la aplicación. El primer muestreo se llevó a cabo antes de la aplicación de los biorracionales y del insecticida químico. ¿Para qué? Para poder para poder sacar al final de cuentas una dinámica de la población, es decir, cómo se comportó la población desde el inicio al final del ciclo. Después de la primera aplicación de los tratamientos, se fueron realizando 2 monitoreos, uno a las 48 horas después de la aplicación y otro a los 8 días después de dicha aplicación. Puedes pasar a la siguiente. Ok, para el análisis de los datos nosotros nos ayudamos del software estadístico R. Trabajamos mediante un diseño experimental en bloques completos al azar con 6 tratamientos, los cuales a continuación se van a presentar. 3 repeticiones cuya variable respuesta fue evaluar el número de plantas dañadas por gusano cogollero. Siguiente, por favor. Aquí tenemos el arreglo de cómo quedaron los tratamientos. Como mencioné anteriormente, fueron 3 bloques y los 6 tratamientos que vienen siendo los modos de manejo, iniciando desde el tratamiento 1 hasta el 6 sucesivamente. Podemos ver el significado de cada uno de los tratamientos y de los extractos los cuales fueron usados.
Siguiente, por favor. Bueno, este es un gráfico, un análisis descriptivo del promedio de las plantas con daño. Podemos ver aquí los tratamientos, tanto los bioreactivos como la abamectina. Y vemos cómo a través de las aplicaciones los valores más elevados y durante el proceso de aplicaciones se observa un mejor control. Vamos a ver ahorita esto más a detalle bueno, ya cuando lo examinamos en R. Entonces, bueno, procedimos a hacer un análisis de varianza para cada uno de los muestreos. Y obtuvimos que para el primer muestreo llevado a cabo después de la primera aplicación no existen diferencias significativas en los tratamientos. Eh, entonces, todos producen ahorita apenas el mismo efecto sobre el número de plantas con daños observados. Para el segundo muestreo, eh, tenemos que ya existe una, una significancia eh, para en la prueba Tukey que hicimos, que ya se diferencian los tratamientos del testigo. Para el tercer muestreo, obtuvimos que para los tratamientos sí existen diferencias significativas y para los bloques obtuvimos que los bloques son no significativos. Después de eso realizamos la prueba Tukey correspondiente para el tercer muestreo, en el cual la higuerilla presenta diferencia significativa entre los resultados obtenidos con plantas con mayor número de daños. Todo esto respecto a los demás extractos. Finalmente, en el cuarto muestreo podemos ver que hay significancia en los niveles de los tratamientos. Esto quiere decir que no todos los tratamientos producen el mismo efecto sobre el número de plantas con daños observados. Posterior a esto se hizo una prueba Tukey en la cual, como podemos ver, la higuerilla mostró un promedio de daño menor comparado con el testigo, por ejemplo, o con algunos de los otros extractos que tenemos aquí. Entonces podemos decir con un 5% de significancia que el NIM y la higuerilla son tratamientos que producen efectos diferentes sobre los demás tratamientos. Y pues con base a esto planteamos unos contrastes. Aquí, como motivo de referencia, comparamos el testigo contra los tratamientos, las medidas de los tratamientos, y el contraste 2 y 3 son los que se nos hicieron interesantes porque es la abamectina contra los biorracionales, que pues es el plaguicida en los agroecológicos contra pues, el no agroecológico. Y el contraste número 3, que son los biorracionales herbáceos contra los no herbáceos, es decir, plantas que se extrajeron del tratamiento 2 y el tratamiento 4 contra las medidas de los tratamientos 1 y 3. Y pues aquí están los resultados. Para un primer muestreo, nos arrojó que no existe un efecto diferenciado entre los contrastes propuestos.
Entonces pasamos al segundo muestreo y vemos que aquí, entre el primer contraste planeado, que es el testigo contra los demás tratamientos, ya existe una diferencia significativa para este primer contraste. Para los otros dos, que es para la aplicación de abamectina contra los biorracionales y los biorracionales arbustivos contra los no arbustivos, todavía no existe una diferencia significativa. Para el tercer muestreo obtenemos que aún no existen diferencias significativas entre las aplicaciones de ibamectina y los biorracionales, pero sí existe un efecto diferenciado entre los biorracionales de plantas herbáceas contra las plantas arbustivas, eh, produciendo un mejor efecto en el combate contra el gusano cogollero. Bueno, las plantas arbustivas producen un mejor efecto contra el combate del gusano cogollero. ¿Eso es todo? Por último, Ok, para el cuarto muestreo, tenemos con un nivel de significancia del 5% que hay diferencias significativas entre la aplicación del insecticida químico, que es la abamectina, y la aplicación de los biorracionales. En este caso, los biorracionales fueron los que tuvieron un mejor efecto sobre el porcentaje de daño o sobre el control del gusano cogollero. muchas gracias. Ya terminaron, supongo. Así es, profesor. Bueno, entonces vayan anotando algunas observaciones que yo vaya haciendo para que ya, bueno, ya su trabajo ya tiene una mejor forma. Me queda claro que saben hacer las cuentas. ¿Hicieron las cuentas usando R, supongo, o lo hicieron a mano? Usando R, profesor. Está bien, sí. Pero recuerden que la teoría, ya también les dije cómo se hace a mano, ¿no? Pero está bien. ¿Ok? Es importante, ¿no? Ya les digo, le vuelvo a hacer. Lo que les voy a comentar es para que vayan puliendo su trabajo y lo entreguen de mejor calidad, ¿sí? Bueno, algunas observaciones. Tengan mucho cuidado porque en su exposición ustedes manejaron como variable respuesta el porcentaje de daño en la planta y también mencionaban el número de plantas dañadas. Entonces defínanse, ¿sí? ¿Qué van a analizar? Esa es una parte importante, o el porcentaje o el número de plantas dañadas. En este curso solamente nos hemos enfocado a la distribución normal, ¿sí? Cuando la respuesta es normal. En cursos más avanzados, que lo podrán ver si hacen un posgrado, hay otras distribuciones que se pueden modelar en un ANOVA, ¿sí? Pero eso ténganlo claro. Entonces, lo que les pido es que se definan qué van a modelar, el porcentaje o el número de plantas, ¿ok? Eso que les quede claro. Ahora mencionaban que hicieron muestreo de 5 oros. Sería bueno que lo mencionaran en la literatura, bueno, mencionaran la referencia. ¿De dónde sale ese término de muestreo de 5 oros? ¿Ok? Recuerden que ustedes lo que van a presentar es un trabajo tipo académico, no posiblemente científico, pero es una revisión que ustedes van a hacer. Entonces, toda revisión debe tener un sustento, ¿sí? Salvo los análisis de los resultados, eso es propio del autor. Entonces, aquí no podemos vertir chismes, ¿sí? Sino es algo real. O sea, yo digo que se llama muestreo de 5 oros por esta referencia. Entonces, tienen que marcar la referencia, ¿sí? Etcétera, ok. Y otra cosa que les hace falta ya para redondear su trabajo es el análisis, es muy importante, ¿sí? Numéricamente ustedes me dan diciendo, pues en el primer muestreo pasó esto,
En el segundo muestreo pasó esto, en el tercer muestreo pasó esto, en el cuarto muestreo pasó esto, ¿ok? Ahora lo que quiero que comprendan, analicen, entiendan y lo sepan escribir es el análisis completo de los 4 muestreos en conjuntos. ¿Qué van observando? O sea, ¿qué van observando? Eso es lo importante. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la suma de cuadrados residuales? ¿Qué sucede con el coeficiente? Hay un término, en diseño experimental ya no lo vimos, pero hay una medida que nos dice qué tan bueno es el diseño experimental, ¿sí? No sé si la han escuchado eso. ¿Sí se acuerdan de esa medida? Bueno, les dejo de tarea, se llama coeficiente variación, ¿sí? Coeficiente variación, entonces investiguen cómo se calcula el coeficiente variación. Todo ANOVA tiene un coeficiente variación, eso implica que todo experimento le puedo tener esa medida. Ahora, ¿qué me va a indicar esa medida? Pues hay que investigarlo, ¿sí? Entonces al equipo 1 le falta esa parte, para que le den forma a su trabajo. No sé si hay alguna duda de parte del equipo 1, alguna duda, pregunta, comentario. ¿Perdón? El análisis general sería como una conclusión panorámica de lo que presentamos, ¿no? De todas las De los rutas. resultados, exacto, de los resultados, pero en conjunto. Ok. Porque ustedes lo que hicieron ahorita fue de manera unitaria, pues. Para cada muestreo hicieron, o sea que está bien. Ahora lo que quiero es resultados, observaciones, conclusiones, pero de manera conjunta de los 4 muestreos. Una de las cosas que también deben de sustentar, ¿por qué se hacen 4 muestreos? ¿Por qué no se hacen 5? ¿Por qué no se hacen 6? ¿Por qué no se hacen 1000? Debe haber algún fundamento detrás, ¿no? Y algunas veces los fundamentos son básicos, ¿sí? Muchas veces nos hacen muestreo pues por cuestiones de dinero o tiempo, lo que ustedes sean, ¿sí? Entonces, todo lo que vayan diciendo, que lo tomen de alguna referencia bibliográfica o de algún artículo, tienen que dar la referencia, eso así es, ¿sí? Por ejemplo, Juanito de este artículo menciona que bla, 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 y ya, eso es importante, ¿sí? Porque ya ese es un estudio, ¿sí? Entonces es muy importante las referencias. ¿Alguna otra pregunta, Eitan, Luis Eduardo, Gustavo? ¿Sí está claro las observaciones que les hice? Sí, profe. Ok. Si llegara a Yo tener tengo algo, una pregunta, profe. dime, Gustavo. Entonces, para el trabajo que se va a entregar ya al final, lo mejor sería que el análisis lo hagamos ya de manera conjunta, presentada así, no en partes. No, ¿O todo, está bien que lo hagamos en partes y también de manera conjunta? las dos cosas, sí es importante, sí. Sí, Ok. sí, sí. Sí, ustedes, no sé si les pedí un mínimo de cuartillas o no, no me acuerdo. O un máximo de cuartillas. Habría que buscar, ¿no? No, No. Ahora, pero no me pueden mandar un trabajo de 1000 hojas, no de 100 hojas, sino un trabajo que se pueda leer en poco tiempo, sí. Yo creo que a lo más 20 hojas, no sé, a lo más, sí. Porque no es una tesis sí es más enorme, ¿no? Eso es algo aplicado. ¿Sus datos de mes criollo vienen de una tesis o de dónde vienen? No Es están. un trabajo de estancia. ¿De dónde? Es un trabajo de estancia. Ok, todo eso menciónenlo, sí, todo eso menciónenlo. Sí. No es bueno mentir en la academia porque luego se lleva uno cada chasco. Siempre mencionen la referencia, sí. Muy bien, entonces, vuelvo a repetir, si llegara a tener alguna duda de cómo entregar su proyecto final, me lo hacen saber, por favor, para que no entreguen y digan, es que yo pensé que era así. Entonces mejor pregúntenme. Aquí estamos quedando que no más de 20 hojas. Cuando digo no más de 20 hojas no significa que me van a entregar una hoja, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Sí, o sea, profesor, sí, dime. yo realicé un diseño
un DECA con 3 factores. Sí llevo como 35 hojas. Ah, caray. Pues hay que resumirla, hay que mirar qué te aporta y qué no te aporta, Giovanni. Hay cosas que luego no aportan mucho. Entonces es cuestión de hacer análisis, ¿sí? Ve pensando, ve haciendo qué te aporta, qué no te aporta. El caso el tuyo es que tenías varias variables respuestas, ¿verdad? Ajá, por eso son 4 variables porque las otras 2 son cualitativas. Entonces, te aconsejo que si llegas a tener alguna duda me dices, pero te aconsejo que mires qué variables van a aportar a lo que estás haciendo. Que sean importantes, ¿ok? Y bueno, una última pregunta al equipo para que empecemos con el equipo 3. Al equipo 1 es, ¿por qué es bueno que el testigo haya sido el mejor en todos los tratamientos para el equipo 1? ¿Eso es lo que quería el estudio o por qué el testigo siempre fue mejor? No, el testigo no fue el mejor. ¿Por qué? Los mejores fueron los biorracionales, bueno, de acuerdo con las pruebas, fueron los biorracionales de... A ver, proyecta Sí, la diapositiva. Y vete a cualquier muestreo, al que quieras. A ver, cualquier muestreo, ¿qué es lo que noté? por ejemplo ahí, ¿Qué letra tiene el testigo? tiene la letra A. ¿Y quién es el mejor entonces, de acuerdo a lo que vimos? Entonces aquí la simbología está mal. Entonces, mucho cuidado con eso, ¿no? Entonces, por eso, o les estoy echando mentiras. Sí, tiene razón, profe. Ok, entonces, les digo, ustedes son seres pensantes y hemos visto algunas cosas. Entonces, adecúenla a lo que están haciendo. Simplemente hagan lo que Dios manda, ¿no? Nada más. Entonces, faltan esas cositas que hay que ir redondeando, ¿sí? Pero van bien, ¿sí? No se agüiten, van bien. Bueno, muy bien, entonces pasamos con el equipo número 3, por favor. ¿Sí se ve, profe? Sí, claro, ya se va adelante, le escucho. Ok. Buenos días, compañeros. Somos el equipo número 3. Nosotros vamos a exponer el tema de identificación de plantas de tomate transformadas con el gen ATABP1 tolerantes a la sal. Como contexto, tenemos que la salinidad representa un problema en la mayoría de cultivos. En algunos casos pueden ser tolerantes, pero en el caso del jitomate no es así y ocasionan problemas nutricionales, ocasionando que la absorción de calcio específicamente sea menos eficiente y por tanto desemboque en una pudrición de frutos, tal como se muestra en la imagen. También puede ocasionar necrosis en hojas, sobre todo en las jóvenes, y un doblamiento hacia arriba. Todo esto representa pues pérdidas de rendimiento y por ende pérdidas también económicas, por lo que es importante reconocer, más bien identificar variedades resistentes a altas concentraciones de sal. El experimento se llevó a cabo en los invernaderos y laboratorios de la Universidad Autónoma Chapingo.
¿Me escuchan? Sí, sí se escucha. Ok. Bueno, en el estudio se transformaron las plantas de generación de T2 y se les agregó un gen de nombre ATA-VP1 en la línea experimental de tomate. La siembra se hizo en charolas de propileno en 200 cavidades con sustrato de turba. 5 días después de la siembra fue cuando se empezaron a regar. Esperen. ¿Me siguen escuchando? Sí se te escucha, Brian. Ok, gracias. 20 días después se trasplantaron a bolsas de polietileno con una capacidad de 15 litros, rellenadas con espuma volcánica como tipo de sustrato en un sistema de hidroponía abierto. El manejo fue convencional y se manejó una densidad de plantación de 2 metros, de 2 plantas por metro cuadrado, y se utilizó una concentración de cloruro de sodio como solución nutritiva aplicada a partir de 25 días después de la siembra. El propósito de esto era que la salinidad, los efectos negativos que causa la salinidad, como mencionó mi compañero en las diapositivas pasadas, se puedan, digamos, llevar a cabo en el experimento para ver qué resultados pueden tener al momento de mezclarse el gen. Eso es para que si los resultados obtenidos generan mayor resistencia o puedan ayudar en algo a la planta. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Ya la cambié, no se ve la diapositiva siguiente. Sí se ve. Adelante, no los escucho. El diseño experimental que se usó para este experimento fue un diseño experimental de bloques completos al azar con 2 repeticiones, y se midieron como variables respuestas la altura de la planta, el número de racimos, número de frutos desarrollados, el número de frutos con deficiencia de calcio, peso de frutos, número de frutos maduros, materia seca en las hojas, materia seca en los tallos desde la base hasta el primer racimo, la materia seca desde el primer racimo hasta el ápice y la materia seca de los frutos. La unidad experimental consistió en una maceta con una planta. Y los objetivos de la investigación fueron identificar eventos de transformación exitosos en plantas de tomate con el gen AT-AVP1 con tolerancia a sales durante la etapa de planta adulta, los cuales fueron extraídos de una bacteria. Por lo tanto, el experimento consistió en trabajar con plantas transgénicas. Adelante. Yo no escucho nada. ¿Los compañeros escuchan igual? O estoy, no sé, dígame. O no están hablando, puede ser. Es que le tocaba a una compañera, pero creo que se la fue el internet. No, no sé si está en la reunión. Aquí ¿Quién es? ¿Beatriz? sí, ¿no me escuchan?
Sí, ¿ya me escuchan? Ya, Beatriz, adelante. Ya, tipo de variables. En este experimento, las variables estadísticas, bueno, hay dos tipos de variables estadísticas, como lo sabemos, cualitativas son aquellas en las que los resultados posibles numéricos, y las cuantitativas son cuyos valores son, bueno, números. Entonces, identificamos las variables cuantitativas, que es la altura de planta, número de racimos, número de frutos, de eficiencia de calcio, peso de frutos, número de frutos maduros, materia seca de hoja y materia seca de tallo. Materia seca de frutos y la materia seca de tallo de tercer racimo. Y pues la variable cualitativa es el vigor de la planta. La siguiente, por favor. El valor cualitativa era el vigor, y aquí están las categorías, por así decirlo. El vigor alto, que se le asignó el número 1, vigor bajo, número 2, vigor medio, 3, vigor medio en fruto pequeño, 4, y vigor alto, fruto medio en el 5. Una pregunta, Beatriz, ¿qué quieres dar a entender con esa tablita? ¿Sí me escucharon o no me escucharon? Beatriz. Bueno, conteste alguno del equipo, pues. Liceo, Brian o Alberto. ¿Para qué es esta tablita? ¿Qué es? Es la forma en cómo se evaluó cada planta, el vigor. Es que una variable de respuesta que se evaluó fue el vigor, y estos son los valores que se le asignaron. Adelante, Beatriz. No tengas miedo, Beatriz, no pasa nada. Es parte del show. Nada, es una observación. Como se darán cuenta, les quedan 8 minutos, ¿no? Entonces, quiero ver resultados. ¿Ya pueden hablar? Les escucho. No sé, como si se le ve en internet o se quedan callados, no sé, pero hagan algo. A ver, ¿los demás se escuchan o soy solamente yo? Pues hable el que quiera, ¿no? A ver, el que tenga internet del equipo, pues que hable, ¿no? Por favor, porque se va a acabar la clase. Y no creo que no creo que les convenga no terminar. A ver, les escucho el que sea, ¿sí? Los tratamientos fueron los genotipos para este experimento. En total fueron 24 genotipos diferentes, y aquí está como los enumeró la autora de la tesis. Y el total de observaciones fueron 192. Aquí está viendo, se ve cómo se ordenaron los datos. Cómo se realizó la suma de tratamientos, suma de bloques para la primera evaluación.
El resumen de la tabla ANOVA. La prueba Tukey que se realizó para cada genotipo. Igual otra tabla Tukey para el número de racimos. Igual prueba Tukey para el número de racimos. El número de entrenudos. La tabla resumen de la ANOVA. Y su prueba Tukey. A ver, sígale. ¿Eso es lo último? ¿Sí o no? Sí, profe, parece ser que ya es todo. Ok, bueno, entonces saquen su libretita o anoten por ahí que vienen los bombardeos, ¿sí? Sí, profe. Ok. Aquí esa es mi función, sí. Lo que yo quiero que ustedes mejoren. Si yo no les vengo a echar porra, esa no es mi función. Porristas hay muchos en el departamento, pero yo no soy porrista. ¿Sí les queda claro? Sí, profe. Sí, véame como el juez del diablo, sí. Muy bien. A ver, tengo varias preguntitas. ¿Por qué eligieron esta tesis? ¿Alguna razón? Pues fue principalmente porque de todos los lugares en los que le preguntamos a los profesores, fue la única persona que nos pudo proporcionar datos. Yo conozco a la autora fue mi alumna, ella es de horticultura, creo que está en el doctorado ahora, es Goretti, ¿no? Perdón, no escuché lo último. La autora es Goretti. ¿O me equivoco? Sí, profe. Sí, yo la conozco, pues. Ok. Entonces, la autora a usted les proporcionó los datos. En realidad fue una conocida que tiene mi compañera Areli con ella. Se supone que tienen una amistad. Está bien, se vale, pues está bien. Ahora, muy bien. A ver, ¿está Brian ahí? Sí, profe. ¿Me puedes decir de manera así sencilla qué es la hidroponía? La hidroponía es un método de... Habla más Bueno, duro, no te escucho. ¿perdón? Habla más duro, no te escucho. ¿Qué es la hidroponía? ¿Brian? ¿Ahí me escucha bien? Ahí sí te escucho bien, ahora sí. Es un, por así decirlo, un método en el cual se cultiva mediante un líquido sustrato, bueno, podría decirse como agua. ¿No? Es la hidroponía, ok. ¿Está Beatriz? Sí, profesor. A ver, si una variable fuese la siguiente, supongamos que fuese color de hoja, ¿es una variable cuantitativa o cualitativa? No pienses mucho. Profe, ¿puede repetir la pregunta? ¿El color de hoja es una variable cuantitativa o cualitativa? Cualitativa, profesor. ¿Por qué? Dijo el color de hoja, ¿no? Sí, pero sí. Porque es un factor, sí, es Como cualitativo tú lo entiendas, no porque pasa nada. es que no podemos dar, un número, o sea, contar, decir, pues, el color de hoja, pues, es un 5, 6, pues, no. Ok. No se le puede asignar un valor Exacto, porque el numérico. color Entonces, puede ser que verde, amarillo, negro, azul, lo que sea. Ok, muy bien. Ahora esta pregunta va para todos. ¿Qué entienden por eventos de transferencia exitosa?
¿Alguien sabe? ¿O porque lo decía la tesis lo pusieron? Pues se refería, según yo entendí, a que bueno, la expresión del genotipo en la tolerancia a sales sí sucedía. Ok, todo eso lo tienen que escribir en su proyecto, todo eso, ¿sí? Ahora, yo estoy suponiendo, bueno, la gran ventaja que ustedes tienen sobre esa tesis es que tienen los datos, ¿sí? Ustedes van a analizar los datos, ¿sí? Al contexto que estamos aquí. Posiblemente esa tesis tenía otros objetivos, pero aquí lo que nos interesa es la parte experimental, ¿sí? Ahora, el tener una tesis tiene sus ventajas porque les da como una guía de cómo van las cosas. Ahora, no necesariamente lo que hay en la tesis está bien, ¿estamos de acuerdo? Sí, profe. Ok, entonces, pues si ustedes tienen los datos, pues yo estoy suponiendo que están trabajando los datos, que no están copiando las cosas que aparecen en la tesis y la ponen ahí, ¿sí? No están haciendo eso, ¿verdad? No, profesor. Sí, porque eso sería muy peligroso para ustedes. Ok, les falta mucho, bueno, vuelvo a repetir, como hay cosas que han hecho bien en R, eso es importante hacer, pero lo más importante en un estudio, en un proyecto, es cómo interpretar los resultados, hacer un análisis general. Por ejemplo, ¿cuál es el sentido que para una variable el genotipo 22, 14, 21 y 2 sean los mejores? ¿Por qué? ¿Qué significa eso? Yo quiero que ustedes me digan eso, ¿sí? Debe tener algún sentido, pues para eso tiene la tesis, o pregúntenle a Goretti, pregúntenle. Yo diría que vayan directamente con ella, o sea, no vayan con la amiga de la amiga de la amiga, vayan con ella. Y le dicen, mira, nosotros estamos analizando tu tesis, bla, bla, bla. Entonces, ustedes le preguntan a ella, entonces, para que les dé mayor solidez a lo que van a explicar, ¿sí? Y les hace falta el análisis. Otra pregunta muy importante, pónganse de acuerdo. Yo en el momento leí que tenían 4 repeticiones y hoy salen que tienen 2 repeticiones. Pónganse de acuerdo, o es 4 o 2 o lo promedian, no sé. ¿Qué es 4 o 2 o qué es? Son 2 repeticiones nada más, profe. Ahora, en la exposición pasada yo anoté 4. O yo me equivoqué o ustedes dijeron 4. ¿Qué pasó? ¿Me equivoqué o ustedes dijeron que eran 4? Lo habíamos colocado mal porque en la tesis viene la evaluación en germinación y en plántula, solamente que los datos que solamente tenemos son de planta adulta. Sí, pero yo le estoy hablando de los bloques, no de las variables respuestas. Lo que yo entendí hoy es que tienen 2 bloques. Y lo que entendí la clase pasada es que tenían 4 bloques. Entonces, recuerden que yo soy un dolor de cabeza cuando quiero, ¿no? Entonces, voy a revisar punto a punto cada cosa que ustedes me digan. Entonces se ponen de acuerdo, o es 2, o es 4, o es 1000, o es 3. Pero pónganse de acuerdo. ¿Sí? Eso es lo que quiero nada más. Entonces, según ustedes hoy es 2. ¿Sí? Ya se asustaron, ya no los escucho. No, profe, sí, son 2. Ok, entonces no vayan a salir en el proyecto que sale en otro número porque, porque no, pues. Les aconsejo eso, o sea, pónganse de acuerdo. No sé si tienen alguna pregunta ustedes para el equipo, pero tienen muchas cosas que trabajar el equipo 3, ¿sí? Ok, ¿tienen clase